¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tal como me comprometí, estoy subiéndote el video de la charla, la exposición que el día de ayer, domingo, brindó la señora Rosa Rottenberg, que es una sobreviviente del gueto de Varsovia, nada más y nada menos, algo muy terrible. Es un relato muy intenso, muy importante, muy desgarrador, donde notas incluso en su exposición el propio sufrimiento de ella en algunos episodios que relata, al tener que recordarlo obviamente, y bueno, y tiene muchas reflexiones que van más allá del propio holocausto, ¿no? De mostrar o reflexionar en un momento sobre lo que era Europa en aquella época y demás. Le hice unos pequeños cortecitos porque si no duraba más de una hora, así que le saqué la introducción de Héctor, que es ¿cómo se llama? Digamos el presidente, supongo que será, de ahí de la casa del centro Ana Frank. Bien, y espero que les guste, espero que se interesen por esto, me pareció que era un hecho muy importante. Y bueno, y también les dejo abajo apuntado un artículo también de Rosa Rottenberg, que apareció en Infobae, si no recuerdo mal, y una fotito en la que se ve que estuve ahí ayer. Nada más. Bueno, espero que les guste y solo eso. Beso, chao. Buenas tardes a todos. Son muy valientes, somos todos muy valientes venir en un día de frío como hoy acá. Pero las historias de la Shoah tienen una doble particularidad. Por un lado, producen rechazo. Hay mucha gente que dice, ay no, escuchar una historia de la Shoah, no, ya escuché un montón, no quiero saber más nada con la Shoah, no quiero escuchar. Por otro lado, tiene la particularidad, como dijo Héctor, de tener una oportunidad única en este momento, me refiero especialmente, de escuchar un relato en primera persona. Cada vez somos menos los testigos presenciales, los que hemos pasado de alguna manera por alguna situación compleja, difícil o de vida, donde hay compromiso vital. Y bueno, son historias que dependen de la cronología y de la biología de los seres humanos. Así que va a llegar un momento donde no haya más personas que puedan contar en primera persona su historia. Y no voy a decir que mi historia es especial, todas las historias son especiales. Cada historia de la Shoah es única. No hay dos historias que sean exactamente iguales. Podrán tener cosas en común, situaciones difíciles, pero bueno, no me voy a adelantar ni a hacer generalizaciones. Gracias, Héctor, que hiciste una breve introducción, porque me evita tener que ubicar mi historia en contexto geográfico, histórico, social, político, que eso me llevaría un poco de tiempo. Y efectivamente, la Shoah y el genocidio que fue la Shoah, porque fue un verdadero genocidio, no podemos hablar de Shoah como si fuera un elemento de la historia sin importancia. Fue un genocidio con todas las palabras. Y no fue el primer genocidio de la humanidad. Hubo varios. Nosotros, dentro de la historia de la humanidad, ¿cuántos años tenemos? Y estamos solamente refiriéndonos a un hecho que ocurrió hace 80 años atrás. Así que en realidad todo lo que ocurrió antes no lo tenemos en cuenta, pero evidentemente hubo otros genocidios. La doctora Elizabeth Baer, que es una historiadora y investigadora de los genocidios, ella es de origen alemán, católica,
tuvo la intención de estudiar los genocidios y sin querer, estudiando el genocidio judío y el del pueblo armenio, que son los más difundidos, se fue a Israel, estuvo en contacto con sobrevivientes de la Shoah y sin querer, después hizo un viaje a Polonia y hacia los lugares europeos donde había restos de los campos de trabajo forzados y los campos de concentración. Y ella misma dice, me vi envuelta en una situación que jamás hubiera sospechado. Y se puso a estudiar los genocidios y específicamente estudió uno que ella llama el genocidio olvidado, que es el genocidio de los Nama y de los Herero, que ocurrieron por los colonizadores alemanes en Namibia en el año 1904. Fue un genocidio de esas etnias que duró durante 4 años, donde se eliminó prácticamente el 80% de los pobladores étnicos de Namibia, de esas etnias de Namibia. ¿Y quién habla de ellos? Nadie. Y sin embargo existió, murieron millones de personas. ¿Y quién habla hoy en día, como decía Hitler? ¿Quién se acuerda ahora de del genocidio armenio? Muy pocos hablan del genocidio armenio. Sin embargo, es decir, no es que la Shoah fue el primer genocidio, sin embargo, paradójicamente fue el más documentado y el más estudiado. Y todos los demás genocidios, es decir, pensamos que iba a ser un antecedente para que nunca más ocurrieran genocidios, y tristemente vemos que eso no ocurrió. Y es más, prácticamente todos los genocidios que se fueron desarrollando en distintos continentes tuvieron elementos que sacaron de lo que hicieron los nazis. Y digo nazis, no digo los alemanes, porque no todos los alemanes fueron nazis, y me parece que es un dato que hay que tener mucho en cuenta, porque en general uno dice, ¿por qué los alemanes? No, muchos alemanes se vieron obligados a afiliarse al Partido Nacional Socialista, pues si no, no podían seguir con sus actividades, ni con su trabajo, ni con su vida normal. Bueno, volviendo al tema de la Shoah, así no empiezo a digregarme, porque por favor, tráeme a tierra, porque si empiezo a hablar, por ahí, empiezo a divagar y todo es interesante, porque es interesante para ustedes e incluso es interesante para mí volver a tenerlo en cuenta, a transmitirlo, a difundirlo. Me parece que son conceptos importantes para que la humanidad toda sepa lo que pasó y tenga ideas de a veces pequeños detalles que son los que ilustran lo que uno quiere contar, ¿no? Como esto de la doctora Baer, por ejemplo. Efectivamente, independiente de las razones políticas, sociales, económicas, que fueron muchas, que asoló el principio del siglo XX, especialmente después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en un momento difícil. La aparición de Hitler en el poder, que fue bastante cuestionada y bastante con muchos altibajos, porque incluso Hitler estuvo preso en el año 23 por sus ideas, sin embargo logró por artimañas y otras situaciones de índole política llegar a ser primer ministro. Y ahí, con el campo libre y la población prácticamente a su favor, porque el gran aliado de Hitler fue la posguerra de la Primera Guerra Mundial, me refiero. Es decir, Hitler prometía el oro y el moro, prometía el renacer de lo que había sido un país importantísimo, no solo desde el punto de vista militar, desde el punto de vista cultural. Es decir, que tenía a su favor muchas cosas para poder, con una hábil propaganda que estaba a cargo de Goebbels, manejar esa emocionalidad del pueblo alemán. Es como se explica de alguna manera cómo tanta gente lo siguió en un país tildado de país culto, de país con ideas claras, con ideas realmente de avanzada. Sin embargo, hubo un retroceso en cuanto a la cosa humana
cuando se habla de la Shoah y de la perversa organización que hubo detrás de todo eso, porque la Shoah fue no solamente planificada, organizada y ejecutada por mentes privilegiadas que se dedicaron a eso, mentes humanas, mentes de seres humanos como todos nosotros, como cualquiera de nosotros, que creían que eso era lo que debían hacer y que ese era su trabajo. Una de las situaciones en las cuales hizo mayor énfasis Hitler para el convencimiento a la población fue de la superioridad de la raza aria. Es decir, inculcando que el alemán, el ario, era superior a otras etnias, porque lo de raza es una superchería, todos somos seres humanos, todos pertenecemos a la especie humana. Lo que hay son diferencias étnicas, y las diferencias étnicas se manifiestan por fenómenos epigenéticos, llamémosle así, por ubicaciones geográficas dentro del contexto del mundo. Es decir, que uno es amarillo, o es negro, o tiene la piel más clara, además, acorde a la zona geográfica donde nació. Pero todos tenemos, además, la secuencia del genoma humano ha demostrado a la clara de que no había ninguna diferenciación. Y disculpen, pero hablo como bioquímica. Yo soy doctor en bioquímica, así que es un tema que bueno, suelo traer a las charlas. Volviendo al hecho de que para Hitler había una raza superior, que era la raza aria, todas las demás etnias, entre las cuales, es decir, todas las otras minorías, como la etnia, ya mismo yo estoy cometiendo la gafa, como la misma etnia de los judíos, de los negros, y después otros grupos, por ejemplo los testigos de Jehová, grupos religiosos o grupos políticos, porque cada vez se fue incrementando el círculo de gente que no era aceptada para pertenecer o para incorporarse a la pureza de la raza aria. Y eso fue muy bien delimitado y discriminado con las leyes de Nuremberg. Ahí las leyes explicaban expresamente hasta dónde una persona podía decirse que no era judía o que sí era judía. A veces se remontaban hasta 2 o 3 generaciones atrás, o si había 2 o 3 o 4 abuelos que fueran o no fueran judíos. Es decir, había un análisis exacerbado porque no sea que tenga una gota de sangre judía. Es decir, el judío era demonizado, era ¿cómo se dice? Eliminado como de las perspectivas como un ser humano, es decir, era subhumano para los arios, era menos que un ser humano. Es decir, cuando uno tiene catalogado o categorizado a una persona como que no es humana, se puede hacer con él lo que uno quiere, porque en total no es humano. Entonces, de alguna manera, difundir esa situación de que el judío no era humano era como avalar científicamente, entre comillas, o legalmente, porque lo asumían y lo respaldaban juristas y gente de prestigio en Alemania. Es decir, no es que eran solamente campesinos que no entendían nada de ciencia, de historia, y entonces les inculcaban una idea y la aceptaban o la tomaban como tal. El hecho es que todas esas reglas, leyes y conductas hicieron que esas minorías fueran perseguidas. La etnia mayor de esas minorías era la judía. Entonces, ¿qué hicieron con ellos? Perseguirlos, segregarlos, juntarlos en lugares perfectamente definidos, de donde los podían tener vigilados, que generalmente esos lugares estaban cercanos a lugares de transporte de trenes o
que era fácil, digamos, poder transportar a grupos grandes de esa etnia. Y esos lugares cerrados se llamaron guetos. Hubo más de 1000 guetos bajo el gobierno nacional socialista, especialmente en la zona de centro y del este de Europa. El mayor gueto de todos fue el gueto de Varsovia, porque la población de Polonia, de origen judío, era muy alta. De manera que el gueto, cuando Alemania invadió Polonia, el 1 de septiembre de 1939, ya un año después, en octubre de 1940, estaba construido el muro que los mismos judíos que estaban encerrados en el gueto tuvieron que construir, vigilados lógicamente por los guardias nazis, por la policía polaca, por los lituanos, por los ucranianos, por toda gente que apoyaba de muy buen grado las decisiones tomadas por Hitler en el sentido de segregar a la población judía. El plan inicial no era la eliminación, no era la matanza, no era la masacre de los judíos. Pero bueno, con el devenir del tiempo se dieron cuenta, como dijo Héctor, que era una manera fácil de sacárselo de encima. Y ahí empezaron, ya a partir de 1942, que fue cuando ocurrió la reunión de Wannsee, que tuve oportunidad de visitar. Es realmente una mansión impresionante en un barrio espectacular en las afueras de Berlín. Y pensar, imaginarse que en ese lugar tan apacible, tan hermoso, tan rodeado de verde, se juntaron todos los jerarcas para siquiera planificar el asesinato de millones de personas era algo humanamente inconcebible, algo que uno no puede incorporar, no puede incorporar. Yo nazco en el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia estaba ubicado y se construyeron las murallas en lo que era el barrio judío de Varsovia, donde había una aglomeración mayor de los pobladores judíos. En su momento había más de 300.000 judíos viviendo en Varsovia mismo. Cuando los nazis deciden construir o armar el gueto de Varsovia, encierran a los judíos que están ahí, hacen salir a los arios que ocupan predios en esa zona. Toda esa zona que encierran llega a tener no más de unos 4 o 5 kilómetros cuadrados, hectáreas, ¿no? Kilómetros cuadrados. Es decir, que no, una zona bastante reducida. Y con el devenir de la segregación, de la ubicación y del traslado de los judíos de otras zonas, llegó a tener prácticamente 500.000 de habitantes. Había un hacinamiento impresionante. Y lógicamente no se podía ni entrar ni salir. Además, los judíos estaban obligados a portar la estrella de David, eran fácilmente y rápidamente identificables, con lo cual solo atravesaban los portones, que eran bastante escasos y que estaban permanentemente custodiados día y noche por toda esta gente que mencioné antes, no solo por los nazis, sino la policía polaca, ucranianos y lituanos, que eran muy antisemitas y siempre estaban de acuerdo con las leyes nazis. Salir de ese sitio era muy difícil. El que salía, porque trabajaba fuera del gueto, sobre todo los jóvenes, es decir, los alemanes, los nazis, digo, y también los alemanes, porque había fábricas alemanas que estaban sometidas a los nazis, quieran o no, contrataban, porque era muy fácil tener una mano de obra barata, gratuita. Así que, ¿cuál era la mano de obra gratuita? Los judíos y las otras minorías que no tenían posibilidades de conseguir trabajo. Solamente los que estaban provistos de un permiso especial de alguna dependencia alemana fuera del gueto estaban autorizados a entrar y salir del gueto. Yo nazco en junio de 1941, es decir, nazco exactamente al año que se construyó en poquito menos de un año, en octubre del 40. Yo nazco el 19 de junio de 1941, a menos de un año de haberse creado el gueto de Varsovia.
Es decir, acabo de cumplir años, así que evítense la cuenta, acabo de cumplir 81 años. Y mis padres vieron desde un principio lo difícil que iba a ser que yo sobreviviera en ese medio, porque no había acceso a alimentos, la gente en general no trabajaba, no había posibilidades de salir, no cualquiera podía salir. Empezaron a ver, se difundieron enfermedades, no había acceso a medicamentos, no había acceso a carbón, se llegó a decir o a definir al carbón como las perlas negras. Era dificilísimo conseguir carbón para calentar, y los inviernos en Polonia son muy duros, puede haber 20, 30 grados bajo cero en pleno invierno. Es decir, es casi como estar en Rusia o no sé si tanto como en Siberia, pero son lugares realmente muy fríos. De manera que sin comida, sin calor, sin posibilidades de trabajo, era muy difícil sobrevivir. Y mis padres enseguida se dieron cuenta de que, a pesar de la gran alegría que tenían, yo era la primogénita, se habían casado justo antes de la guerra, en situaciones que, bueno, después aclaramos para no irme por las ramas, y desde prácticamente mi nacimiento se abocaron a la idea de ver y de planificar cómo hacían para sacarme del gueto. Estaban, pero con la certeza de que si yo permanecía en el gueto yo no iba a sobrevivir. Y la idea era que alguien que tuviera un permiso de trabajo pudiera sacarme en forma camuflada, por supuesto. Ningún trabajador iba a salir con un bebé en brazos, porque no lo iban a dejar salir, lo mataban a los dos. Y que además de conseguir una persona que quisiera hacerlo, porque nadie quería, ¿cómo se dice?, arriesgar su pellejo. Voy a tratar de hacer una vista panorámica o un resumen de mi historia, porque es muy compleja y dejamos en todo caso huecos. Si después quieren que lo aclare con preguntas, me parece que va a ser más adecuado. Me estoy yendo de la hora, ¿no? Bueno, por eso, ahora voy a eso. Mis padres deciden sacarme del gueto, entrevistan a varias personas. La elección recae en un muchacho, Kalmen, judío, que salía todos los días a trabajar. Se acuerda la fecha en la cual me tienen que sacar del gueto, porque eso también es un tema. Las puertas estaban siempre muy custodiadas. Y resuelven, yo nazco en junio, resuelven que la mejor fecha es para fin de año, porque especulan que para fin de año, con las fiestas, los que cuidan las puertas están un poquito borrachitos, que festejan la Navidad, el Año Nuevo, que un poco de vodka, que el frío y demás, que seguramente sería más fácil en ese momento que yo pudiera pasar desapercibida, aún camuflada dentro de un bolso de herramientas de la persona que me sacara, que así fue como finalmente salí. Y salí fuera del gueto, y estaba todo convenido con una persona que estaba fuera del gueto, que Carmen me iba a dejar arropada. Yo salí con los pañales puestos y la ropita puesta y una mamadera de compañía, nada más, y que iba a ser dejada, abandonada en el portón de una casa, que estaba eso previsto de antemano. Esa casa no era cualquier casa, era la casa de mi tía, la hermana mayor de mi mamá, que vivía como aria, porque ella era rubia, de ojos claros, tenía documentos polacos falsos, ella vivía en la zona aria. Y entonces fue un acuerdo que se hizo, nota va, nota viene. Se imagina que no fue fácil, avisándole que en algún momento ellos planeaban sacarme del gueto y que seguramente iba ella a estar me iban a abandonar en la puerta, en el portón, en su puerta de entrada de calle. Y así fue. El día que me dejó Carmen en la puerta, Stefa, que era el nombre de mi tía mayor, la hermana mayor de mi mamá, abrió la puerta y hizo el teatro,
porque había que hacer el teatro frente a los vecinos. Cualquiera delataba, cualquiera decía, era muy evidente que si abandonaban a un chico era un chico judío. Nadie hubiera abandonado a un chico si estaba en condiciones donde lo podían cuidar y proteger. Un chico, ¿y qué hago con este chico? Y para que se enteren los vecinos, que todo el mundo sepa. Bueno, lo que ocurrió, cuando mis padres me sacaron, tomaron una única precaución, aparte, bueno, del dilema que fue para ellos la resolución de sacarme o no sacarme, porque era evidente que no sabían si algún día iban a volver a verme o no, ni sabían si yo iba a sobrevivir del lado ario. Es decir, fue un momento muy difícil para ellos, no quiero ni pensarlo ahora que soy madre y abuela, tener que decidir de separarse de un hijo, lo que debe haber costado emocionalmente. Repito, tomaron una sola precaución, me colgaron del cuello una bolsita, en la bolsita había un papel con un nombre manuscrito, un nombre falso, por supuesto, y ¿dónde está Wanda? Acá, mi nombre falso era Wanda Darlewska. Ahora se devela el misterio, ¿no? Porque cuando Wanda me habló para llamarme para que diera esta charla y dijo que ella se llamaba Wanda, yo le dije, ese nombre para mí tiene un significado muy importante. Y ella quiso saber y le dije, no, te vas a enterar el día que yo dé la charla. Así que ahora te enteras, Wanda. Ese era el secreto. Bueno, el tema es que mi nombre es Wanda Darlewska. ¿Qué hacer con Wanda? Mi tía no podía tenerme en la casa de ella, era absolutamente imposible, y además ella entendía que el objetivo de sacarme era llevarme a algún lugar que cuidaban niños donde yo pudiera estar protegida, alimentada y cuidada. Ella, como católica, aria, viviendo de la zona aria, no podía hacerse cargo de mí. Estefa tenía una amiga, una excelente amiga, cuyo novio trabajaba en el departamento de la policía. Y entonces lo llamaron al policía y le dijeron, ¿qué hacemos con esta nena? Yo sugiero que vayan al departamento de policía, hagan la denuncia, hagan oficial que abandonaron una nena cuyo nombre es Wanda Darlewska, porque él tampoco sabía, lógicamente, porque los dos eran... Es decir, quizá la amiga de Estefa sabría, pero seguramente el policía amigo de ella no lo sabría. Y así fue lo que hicieron. Fueron a la comisaría, hicieron la declaración, fui anotada como una niña abandonada. La niña Wanda Darlewska fue abandonada en el portón tal y tal de la señora Estefa. Y ellos sugirieron lugares para que me llevaran, que eran lugares donde se aceptaban chicos. ¿Qué pasó conmigo? Luego, nadie lo sabe. Las pocas veces que pude haberlo aclarado no lo hice, después en todo caso lo vemos. Mis padres lógicamente tampoco lo sabían, porque estaban dentro del gueto. El hecho es que seguramente pasé de mano en mano durante no sé cuánto tiempo, hasta que finalmente fui a parar a un orfanato, el orfanato del cura Boduena. El cura Boduena era un orfanato que funcionaba como convento de monjas católicas, que estaban acostumbradas a este tipo de situaciones y de hecho tenían más de un chico judío que ellos humanitariamente y humanamente escondían y guardaban, alimentaban y cuidaban. ¿Y quién me llevó? No lo sé. Después de cuánto tiempo nunca se supo. El tema es que ahí fui llevada y ahí pasé la guerra, hasta que después de la guerra me encontró mi papá y después de una intensa búsqueda. Ahora vuelvo atrás. Yo estoy ya en el orfanato, vuelvo al gueto de Varsovia. En el gueto de Varsovia, mis viejos, dolidos, lamentados, llorando, están sin su hija primogénita, única hija, y coincide con un momento de grandes racias porque venían los nazis a buscar individuos para el trabajo forzado y para derivarlos a los campos de trabajos esclavos. Mis padres permanecen en el gueto de Varsovia hasta prácticamente el último y gran incendio del gueto, que es devastador y se lleva a toda la ciudad. Lo sacan en uno de los últimos transportes, de los tenebrosos y famosos trenes
de ganado, donde entraban no sé cuántas personas en un lugar donde entraban a lo mejor 30 vacas o 30 equinos, y son trasladados durante varios días por la campiña, por la casa, sin saber dónde van. Finalmente, después de 2 o 3 días de viaje, se abre hay una parada, se abre repentinamente el portón con gran chirrido, y un alemán, un nazi, se asoma y dice: ¿quién de ustedes es carpintero? Y estaban todos hacinados, sin comida, sin agua, sin elementos para sus necesidades elementales, en un estado infrahumano realmente, y peor no podían estar. Y mi madre le obliga a levantar el brazo, le levanta el brazo y él dice: pero yo no soy carpintero, no importa, cualquier cosa debe ser mejor que esto. Y así es como mi padre baja en esa estación y el convoy sigue con mi madre. Esa fue la última vez que ellos dos se vieron. Yo sigo embargada de emoción cada vez que cuento estas historias. Y fue a raíz de esa bajada que mi padre va a pasar por 2 o 3 campos de trabajo forzados. Mi padre sobrevivió a la guerra, cosa que cuento ahora para poder intercalar un tema, y escribió sus memorias. Y en sus memorias él describe que estuvo en 3 campos de trabajo forzados, y sobrevivió hasta los 95 años. Falleció hace, ¿cuánto? 17 años. Ella es mi hermana Liliana. Hace 17 años que falleció. Vuelvo a la historia. Mi padre está en 3 campos de trabajo, mi madre sigue en el convoy. No se sabe a dónde van ni se sabe a dónde fue. En el tercer campo de trabajo, que era el campo de Krasnik, permanece mi padre en condiciones infrahumanas, haciendo trabajos increíbles, sometido a las brutalidades y a las bestialidades de los nazis que manejaban los campos de trabajo forzados, cuya vida de los internos no le preocupaba a nadie. Hasta que finalmente llegan, y me voy a cuidar muy bien de usar la palabra liberar, porque es algo que yo no estoy de acuerdo, a pesar de que, y sigo lo que decía Jacques Fuchs. Jacques Fuchs siempre decía: ningún ejército, ni los aliados, ni los rusos, ni los británicos, nadie liberó ningún campo. Lo que pasa es que en el intento de hacer retroceder al ejército alemán, se iban topando con estos campos donde estaban encerrados la gente, trabajando y sobreviviendo, entre comillas, en una forma infrahumana, hasta que entraban los que iban desplazando a los alemanes de esas zonas. Es decir, ningún ejército liberó, porque si hubieran querido liberar, hubieran podido hacerlo. Los aviones, esto lo agrego yo, recorrían los espacios aéreos, las vías férreas estaban a la vista, hubieran podido bombardear las vías férreas porque se sabía lo que estaba pasando, se sabía hasta en Estados Unidos que eran llevados a campos de masacres donde los quemaban y los asesinaban, y ningún ejército se le ocurrió siquiera bombardear algunas de esas vías férreas que hubieran impedido la muerte de millones de personas. Así que yo creo que a nadie le importaba nada, era un tema netamente militar, había que vencer a Hitler por lo que Hitler representaba desde el punto de vista político, porque además Hitler era, no se olviden que en ese momento estaba la sombra del comunismo, entonces los países les interesaba mucho más preservarse de eso que ayudar a los judíos. ¿A quién le interesaban los judíos? A nadie. Tal es así que nadie se ofreció en una famosa reunión que hubo antes de la guerra, en el año 38, donde se hizo una reunión internacional para ver qué países le ofrecían asilo a los judíos.
Solamente la República Dominicana aceptó, creo que fue la República Dominicana, no me acuerdo bien, pero un país de Centroamérica, ofrecía 100 personas judías. Imagínense 100 personas en los millones que estaban sucumbiendo y que eran arriados por todos a las cámaras de gas y muertes terribles de mil maneras. Bueno, esto todo lo sabemos ahora, pero en ese momento no se sabía. Había rumores, algo se sospechaba. Mi padre muchas veces después de la guerra, porque en mi casa siempre se habló de la guerra, como les dije, mi padre sobrevivió, era un tema que siempre estaba sobre el tapete, se podía hablar tranquilamente de eso y bueno, así fue como yo también de alguna manera me enteré de mi vida, de lo que había pasado conmigo, ¿no? Volviendo, me estoy yendo por las ramas otra vez, voy a intentar ir un poco a mi historia. Los rusos se hacen presentes, no liberan, se hacen presentes en el campo de Krasny, de mi padre. De golpe los internos están libres, no saben qué hacer, no saben dónde ir. Y fue una cosa común a todos los campos de trabajo forzados, porque una vez que entraron, ya sea los aliados, los británicos o los rusos, bueno, la gente estaba libre. Muchas veces, como ocurrió en el campo de mi padre, parece que por mano propia hicieron justicia con el que fue en ese momento el capo general del campo. Era muy difícil sostenerlo, tampoco tenían mucha fuerza, la mayor parte de la gente estaban desnutridos. Mi padre pesaba 38 kilos cuando entraron los rusos a Krasny, pero estaba con vida, que era lo más importante. Bueno, a partir de ahí tengo lo que contó. Lógicamente todo lo que conté hasta ahora no es algo que yo pueda contar por mi propia versión, son cosas que escuché, cosas que leí, cosas que me contaron. Y más de una vez me cuestioné, sobre todo, bueno, lo voy a dejar para más adelante. El tema es que mi padre sale del campo con otros internos, se juntan con gente de la resistencia, de los que vienen de los bosques, de los... ¿cómo se llaman los que estaban en los bosques? No me sale, los partisanos, junto con los partisanos, gente que eran rebeldes, que se habían resistido, que no admitían y que estaban escondidos porque no se podía permanecer en las ciudades. Y tiene una idea fija entre ceja y ceja, encontrar a mi madre y a mí. De mi madre lo último que él sabía, que la había dejado en un vagón de un tren. De mí no sabía nada, porque alguien se había ocupado de mí cuando yo salí. Con Stefa se cortó la conexión, no supo más nada hasta bastante después de terminada la guerra. Es decir, el fin de la guerra fue un caos. Europa era un caos total. Todo el mundo buscaba familiares, amigos, algún vecino de su shtetl, de su pueblo, de su lugar de nacimiento. Las ciudades estaban, una vez que llegó, porque de ahí se fue a Lublin, que se fue un poco caminando, un poco en carreta, un poco con bicicletas prestadas. Las ciudades, Lublin y otras ciudades, estaban empapeladas con nombres, con pedidos, con gente que buscaba gente. Es decir, era realmente un caos. Europa era un cementerio todo. Habían muerto millones de personas, porque nosotros hablamos siempre de los 6 millones de judíos, pero en el contexto general de la guerra murieron rusos, polacos, murió cualquier cantidad de gente. Se dice que murieron más de 60 millones de personas. Es decir, calculen esa cifra en Europa, y creo que después, ¿cuánto? 5 minutos me quedan. Bueno, entonces lo voy a hacer rápido y después preguntar. A ver, ¿cómo hago para hacer rápido? Mi padre vuelve a Varsovia, como puede, recorre hospitales, escuelas, todo, hasta que alguien le habla del convento de las monjas, va al convento, trata de convencer a la madre superiora que busca una nena que se llama Wanda Darlewska. La madre superiora le dice, mire, acá todos los días viene gente, yo no se la puedo entregar,
demuéstreme que usted es el padre. No tengo nada para demostrarle. Estuve 4 años en campo de trabajo forzado, no tengo nada. Y según sus propias palabras, dice, lo único que tengo es piojos. Mi papá siempre decía eso. Así que quedó como un comentario. Finalmente recuerda que yo tengo una marca de nacimiento, que eso a los 2 o 3 días, que se va desesperado, que no duerme, que llora, que no sabe cómo hacer. Y describe, vuelve al convento, describe mi marca de nacimiento. Yo tengo una pequeña marca, una hendidura en el borde superior de mi oreja derecha, y para hacerlo breve, por lo que me pide Héctor, gracias a esa marca yo vuelvo a los brazos de mi padre y vuelvo a ser Różeczka, que es mi nombre en polaco, y vuelvo a ser Rojsele, que es mi nombre en yiddish, y vuelvo a ser judía, de pasar a ser Wanda Darlewska, que se persignaba frente a cada iglesia porque era lo que yo había aprendido con las monjas. Cuando me saca, me recupera, va a París, viaja a París, pero en el interín, con la gente que se venía de los bosques, con los partisanos que venían de los bosques, en ese grupo había hombres y mujeres. Hay una mujer con su madre, que es Flora, y su madre, que es Miriam, con la cual forman, con el resto de los partisanos y algunos internos del campo, forman un grupo, y ellos son los que después siguen todos juntos. Eran un grupito como de 14, 15 personas. Una vez que llega a Varsovia, alguien le cuenta a mi papá que vio a mi madre sin vida yacer en el vagón del tren, y de allí, bueno, con gran dolor en el alma, y con Flora y con su madre, conmigo y mi papá, toman el tren y van a Francia. En Francia, Flora y mi padre se casan, ya frente a lo inevitable, digamos, de la realidad de lo que había ocurrido, y con gran esfuerzo y gran sacrificio forman una nueva familia, que es la familia de la cual nacen mis hermanas. Tengo 3 hermanas más, yo soy la mayor del grupo, porque soy la primera del primer matrimonio. Liliana es la mayor, Edith sigue, mi hermana Edith vive en Israel, y Eva es la menor. Mi padre, es decir, en Francia nacen 2 de mis hermanas, Liliana y Edith. En ese momento empieza la sombra de una nueva guerra, que era la guerra de Corea. Mi padre dijo, yo no me quedo en Europa, y empieza a buscar dónde ir. Todas las fronteras estaban cerradas. Para el único lugar que consigue una visa es para Bolivia, y resuelve con su familia. Mi madre Flora, que pasó a ser la madre que tuve, la que me crió, y realmente mis 2 madres fueron de un carácter impresionante, porque les debo a las 2 lo que yo soy. La primera porque fue mi madre biológica la que me dio a luz, la segunda porque me crió y hizo de mí lo que yo soy ahora y lo que fui durante toda mi vida. Llegamos a la Argentina. En la Argentina nace mi tercera hermana, Eva, que nace a los 2 meses de llegar. Nosotros llegamos en el año 50. Mi mamá, y vuelvo a decir, mi madre fue la única madre para mí, la que me crió. Mamá llega fajada porque no podía viajar, no le hubieran permitido subir a un barco si estaba embarazada de 7 meses, perdón, porque a los 2 meses nace Eva acá. Y acá empezamos una nueva vida. Y bueno, voy a parar acá, solo para permitir que hagan preguntas, porque en realidad acá termina la primera parte de mi historia. Tengo una segunda parte que es casi tan fuerte como la primera, pero la vamos a ir viendo para no quitar tiempo, porque no tengo más tiempo, ¿no? Así que, gracias.
pregunta y después hacemos otra pregunta. Bueno, gracias, tengo acomodo por lo que veo. Bueno, a partir de ese momento que les conté, llegar a un nuevo país con todos los desafíos que eso implica, en este país que me brindó todas las oportunidades y todo lo que yo soy hasta ahora, porque acá me crié, estudié, me casé, tuve 2 hijos y en este momento tengo 5 nietos. Así que en realidad lo que soy lo pude hacer porque la Argentina, a la cual llegué sin querer, porque íbamos a Bolivia, porque en Argentina no se podía entrar. Pero con el correr de los tiempos, para hacerlo también un poco rápidamente, cuento. Yo siempre tenía creo que todos los seres humanos tenemos una espina irritante que nos molesta y que hasta que no nos ocupamos de ella y no tratamos de resolverla, es como que no podemos vivir en paz. Yo no sabía nada de mi madre y siempre fue nunca supe su historia, nunca supe lo que había pasado con ella y siempre me había propuesto de alguna manera hacer una investigación y tratar de ver qué fue en el contexto tan terrible que fue este genocidio, qué fue de mi madre, porque yo no me conformaba con que alguien le había dicho a mi papá que la había visto en el piso de un vagón sin vida, pero ¿dónde fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué era lo que había pasado? Había tantas preguntas por contestar y con las cuales eran mis espinas irritantes realmente. Era mi materia pendiente, era algo que yo necesitaba averiguar. Y toda la vida había dicho, algún día voy a ir a Varsovia y voy a tratar de armar el rompecabezas de mi vida y tratar de ver si sé algo de la historia de mi madre. Recién lo pude hacer en el 2015, hace solo 6 años atrás, porque lo hice en octubre del 2015. Es decir, tenía casi 75 años cuando tomé la decisión. Era un plan que tenía hace mucho, les dije, y siempre lo hablaba con Carlos, mi marido, con el cual estuve casada 53 años, hace 3 años que falleció. Siempre cuando conversaba con Carlos le decía, algún día voy a ir a Varsovia, pero eso sí, te digo desde ya, yo voy a ir sola. Y era una decisión que había tomado y Carlos la aceptó porque entendió que era una situación muy, muy propia, muy personal. Además Carlos era una persona que era médico. Además tenía un hobby que era la fotografía, entonces llegaba a un lugar y sacaba 3000 fotos del lugar y yo no quería que mi visita a Varsovia se transformara en una visita turística. Necesitaba que fuera algo muy mío, de búsqueda personal. Armé ese viaje durante bastante tiempo, me conecté tanto con el orfanato donde yo había estado, del cual busqué los datos en internet. Me conecté con el Centro de Estudios Judaicos de Varsovia, que sigue estando en la misma casa que estaba desde antes de la guerra. Y la tercera, tenía como 3 ejes. El primero, visitar el lugar donde yo me crié, el orfanato del cura Boduena. El segundo, ir al cementerio de Opokova para ver si encontraba alguna tumba en pie de lo que había sido la historia de mi madre y la historia de mi padre también, porque mi padre también perdió toda su familia durante la guerra. Y la tercera era tratar de encontrar documentación, porque yo nací en un hospital que después fue destruido por la guerra y no tengo partida de nacimiento, con lo cual nunca pude sacar ni siquiera documentos elementales como en su momento fue sacar el pasaporte de la Comunidad Europea. No me lo quisieron dar porque yo no tenía partida de nacimiento. Tenía la ciudadanía polaca por mi padre, pero no tenía partida de nacimiento y por eso no me daban el pasaporte. Bueno, y fui a Polonia. Y bueno, tuve la gran suerte, tuve 2 suertes. Tengo una excelente amiga que vive en Barcelona, que hice el primer punto de anclaje a Europa, que la hice junto con Carlos, pero hicimos un paseo juntos. Carlos se volvió a Buenos Aires y yo, fue mi amiga Mónica que quiso acompañarme, pues me dijo, no vas a ir sola. Mi amiga Mónica me acompañó a Varsovia y además tuve la suerte de que mis 2 hijos que viven en Estados Unidos volaran desde Estados Unidos para encontrarse conmigo en Varsovia.
Así que estuve realmente muy acompañada, era un momento muy importante para mí y para toda la familia, porque la idea era esclarecer datos relativos a toda la familia. Bueno, para hacerlo corto y después dejamos las preguntas, volver al orfanato no me agregó nada. Lo único que por primera vez tuve la sensación de que mi historia era real, porque hasta ese momento todo era lo que me contaban, lo que mi padre me refería. No había un documento, no había un papel, a mi madre no la conocía, nadie sabía dónde estaba, no se sabía dónde había muerto, ni por qué, ni nada. Mi único referente era lo que contaba mi papá. Yo no sabía hasta dónde él podía, es decir, lo que Mariana Hirsch, que es una investigadora española, describe como posmemoria, hasta dónde esa posmemoria era la realidad de lo que me había pasado. Yo no tenía ningún elemento fehaciente de que me habían llevado a un convento, de que yo estaba ahí, porque todo me lo contaban. Cuando fui al convento, me sacaron un libraco de esos famosos que aparecen en las películas de los monasterios, y entonces tenía enfrente mío la directora, que ya no era una monja, y ella iba pasando las hojas. Y me decía, ¿qué día dijo usted que la trajeron? Digo, yo no sé qué día me trajeron. Yo le puedo decir qué día salí del gueto por lo que me contaron mis padres, pero ¿quién me trajo? ¿Cuándo me trajeron? ¿Y quién? ¿Y cómo fue? No tengo la menor idea. Y seguía pasando las hojas y yo no aparecía en ningún lado. Aparecía en una fecha y en un momento que yo ni siquiera sospechaba. Porque mis padres siempre decían que él me había... en la hoja donde estaba inscrito mi nombre, Wanda Darlewska, pero tenía un nombre más, me llamaba Teresa porque había sido bautizada. Y al pie de la página donde yo estaba inscrita como interna, decía el nombre que la persona que me había dejado no había querido dejar su nombre, todo escrito en polaco, y abajo de todo decía, su padre la retiró en el día tanto de mayo de 1945. Es decir, que yo ya tenía más de 4 años, o casi 4 años, no, 45 sí, está bien. Pero yo no tenía más datos, pero por primera vez mi historia se hizo real. Yo tenía una vida anterior, yo realmente había sido dejada en el orfanato, y mi padre realmente me había encontrado y me había retirado. Una voz en tu parlare.